No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No, No ella tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, Pero... ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de No, gabinete. decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. Ella, en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos están mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. ¿Qué tal, Esteban? Te pido por favor que lo sigas haciendo. Ya lo sé, me lo marcaste muchas veces. Por eso tuteo, no es un tema de falta de respeto a la investidura presidencial. Pero ¿desde cuándo, digamos, tutear a alguien fue una falta de respeto? No, para mí no. Para mí la falta de respeto es mentir, calumniar, injuriar, ensuciar gente. Y lo puedes hacer con mucho respeto, con un lenguaje florido, pulcro y faltar el respeto de manera brutal y ser profundamente violento, aún usando palabras suaves y lindas. Te juro que iba a empezar la entrevista por otro lado, pero ya que me abriste la puerta con eso, y hoy escribiste un comentario muy fuerte en Twitter que dice periodistas, y ayer en una entrevista en Estados Unidos también fuiste muy duro. No, yo no fui duro. A ver. Yo fui sincero y yo describo cuál es mi experiencia sobre gran parte del periodismo. Y de hecho el tuit arranca haciendo referencia a gran parte del periodismo. Es decir, con lo cual, el que se siente aludido, problema de él. Desde mi punto de vista, gran parte del periodismo le gusta el boxeo de muy alta violencia, pero llegando a niveles de violencia enorme, pero con la situación particular de que el contrario tiene que estar atado de pies y manos. De modo tal que el periodista puede golpear con toda la violencia que quiera, se puede hacer el Muhammad Ali, o Cassius Clay, según como quieran decirle, ¿sí? Y pegarle todo lo que quiera y hacerse el crack y todo. Bueno, esa situación lo que generó es que generó mucha, digamos, la gente ha sido muy golpeada y muy maltratada por el periodismo. Sin lugar a dudas, en mi caso, a mí me han hecho la campaña más sucia de la historia y mucha parte del periodismo ha sido cómplice de eso. Ha sido cómplice. Entonces, en ese sentido, una de las cosas maravillosas ¿Cómplice qué es? En el ataque, decís vos. Obviamente, claro, se han prestado a hacer ese ataque. Y muchos lo han hecho por dinero, obviamente, y otros por favores políticos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Lo maravilloso de la tecnología y de las redes sociales es que, o la propia plataforma Twitter, ahora X con Elon Musk, es que justamente lo que han permitido es darle voz a los que no tenían voz. Entonces ahora los periodistas se encuentran con que, primero que no son púgiles tan hábiles como creían, ¿y qué pasa? Y el rival está fortalecido por haber sido golpeado de manera tan violenta y desigual. O sea, entonces, digamos, generó gente más resistente y entonces digamos, las redes sociales rompieron esas ataduras y ahora, digamos, si el periodista quiere pegar y hacerse el guapo y todas esas cosas que hacen, bueno, lo que tiene que saber es que se la van a devolver. Se la van a devolver. Entonces, si vos querés agarrar, mentir, calumniar, injuriar, o en algunos casos que han extorsionado gente, bueno, entonces ahora lo que tenés que saber es que te vas a bancar el vuelto. Es decir, va a haber alguien que te va a contestar. Entonces, y acá es... Hay periodistas que extorsionaron gente. Sí, claro que hay periodistas que extorsionaron gente. Básicamente te tiraban una carpeta y te decían, bueno, vos o le dabas plata para que calle o te carpeteaban. Y el punto es que la carpeta era mentira. Y le decías que era mentira y aún así no les importaba. Entiendo que eso debe ser la excepción, no la regla. Y, digamos, algunos periodistas con mucho prestigio hacían eso.
De hecho, digamos, un director de noticias de un medio, yo mismo lo escuché decir que, digamos, tener un medio de comunicación era como poner una pistola en la mesa. O sea, y que si vos no le ponías la plata que quería, te disparaba en la cabeza. Te tengo que preguntar quién, soy periodista. No, digamos, o sea, averigualo, pero es en algún lugar donde vos trabajaste, en alguna vez. Entonces, en ese contexto, y eso lo dijo en un festejo de su cumpleaños que yo vivía cerca de la casa. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Hoy, digamos, porque acá hay otra cosa. Es decir, los periodistas tenían el monopolio de la opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te mentían, te calumniaban, te injuriaban, te ensuciaban, decían cualquier cosa y te la tenías que bancar porque tenían el monopolio del micrófono. Ahora tienen que competir, ahora esto es llano. Es decir, ¿por qué la gran mayoría de los periodistas que están sucios y que son de lo más roñoso y más basura odian Twitter, odian X? Porque ahora, cuando mienten, quedan expuestos automáticamente. Dame un segundo. Sí. El archivo es instantáneo. Esto es muy interesante porque antes te la tenías que callar, ahora se la podés devolver. Es decir, una de las cosas que a mí me pasa es, vos querés mentir, ahora, bancate porque yo te voy a contestar. Es decir, yo no me voy a quedar callado. Y acá hay otro tema más. El periodismo a mí me parece una de las actividades más nobles de todas. Pero esencialmente, ¿quién es la estrella en el periodismo? La noticia. El periodismo de opinión hizo que algunas personas, que son como una suerte de océano con 1 centímetro de profundidad, se creyeron que eran, digamos, dioses y que vos no lo podías tocar y que además, si querían, te estropeaban la vida. Entonces, en ese sentido, yo te digo, mirá, la realidad es que para hacer periodismo de opinión, ahí hay algún problema. Porque vos te vas a poner a opinar de temas que no sabés y puede ser que cuando te toca la vuelta, te sacudan. Entonces, vos querés, por ejemplo, querés ponerte, yo los veo, opinar de economía, y son brutos, dicen cosas que son verdaderamente barbaridades. Entonces, bueno, voy y le contesto. O a veces mienten descaradamente. Es decir, yo... ¿Cómo te gusta el dato falso o la opinión contraria? ¿Qué es lo que te molesta? No, a mí lo que me molesta es la mentira. Digamos, a vos te no que te cuestionen. No, pero eso, es más, a vos te consta porque hay algunos compañeros tuyos de La Nación Más que me han hecho cuestionamientos y yo los he llamado para darles las gracias. Lo sé. Y además, cuando me hicieron el punto, a los 30 minutos el problema lo había arreglado. Sí. Entonces, a mí no me molesta. Hay un compañero de laburo que cuestionó una medida tuya y vos la cambiaste en virtud de esa crítica. Claro, pero a ver, porque ¿qué es lo que sucede? Mira, yo siempre cuento un caso que es maravilloso, que es el de Sebastián Battaglia en la final contra el Milan. O sea, Boca va a definición por penales y Battaglia, gran jugador, erra el penal. Es una situación profundamente dolorosa porque además, viste que tenés que caminar un montón de metros y volvés también, vas y venís solo. Es una situación bastante complicada la de el que tiene que ejecutar el penal. Entonces, pero Boca termina ganando. Y él quería ir a festejar con sus compañeros y va un periodista y ¿qué le pregunta el periodista? ¿Qué se siente haber sido el único que erró el penal? Entonces, Battaglia, la verdad es que admirable, con una gran sabiduría le dice, ¿vos pateaste alguna vez un penal en una final del mundo? No, nunca. Bueno, yo te voy a contar, los penales lo erran los que patean, los que no patean no erran penales. Y se fue a festejar. Entonces, este es un gobierno que hace muchas cosas. Sí. Cuando vos haces muchas cosas... Erra penales también. Y a veces la tirás a la tribuna, ¿qué le vas a hacer? O sea, son cosas que pasan. ¿Hiciste más goles o tiraste más a la tribuna? Me parece que nosotros estamos ganando por una goleada nunca vista en la historia de la humanidad. Fíjate esto. Nosotros asumimos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Eso estaba generando un descontrol inflacionario
que de hecho la inflación mayorista en el mes de diciembre fue 54%, algo que si vos lo analizás te da 17.000%. Además teníamos un desequilibrio monetario equivalente 2 veces al del Rodrigazo. El Rodrigazo fue en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, digamos, se libera el mercado de cambios porque habían fijado precio y financiaban déficit fiscal con emisión monetaria, una atrocidad monstruosa, y que multiplicó la inflación por 6, la llevó de 30 al 180%, y quintuplicó la pobreza de 5 a 25, o sea, una cosa verdaderamente aberrante. Bueno, nosotros teníamos el doble de desequilibrio que eso. Después, por ejemplo, teníamos una situación de desequilibrio en el balance del Banco Central que era peor que la hiper de Alfonsín, la previa. Con lo cual, digamos, eso fue un experimento que dejó 5.000% de inflación y que Alfonsín terminó huyendo de su gobierno 6 meses antes. Y además teníamos indicadores sociales de base peores que los del 2001. O sea, 3 crisis en una. Claro. 3 megacrisis en una. Claro. En un solo Con lo momento cual, histórico. mucho peor. De hecho, si hubiera estallado la hiper, nosotros hubiéramos ido a niveles de pobreza entre el 90 y el 95%. Ahora, mirá qué interesante, porque nosotros teníamos que enfrentar entonces el problema del déficit fiscal, 5 puntos del PBI, el cuasi fiscal por 10 puntos del PBI, que es el déficit en el Banco Central. El gobierno anterior, todo lo que eran los pasivos remunerados, que eran el equivalente de 4 bases monetarias, de estar en un plazo de cerca de 120 días promedio, lo llevaron a un día. Esto quiere decir que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. ¿Vos te imaginás el desastre de quintuplicar la cantidad de dinero en un día? No solo eso, teníamos deuda en pesos venciendo, ¿sí?, por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Digamos que a ese momento vendrían a ser como 9 bases monetarias más. Podría haber explotado la Argentina, digamos. No tengas ninguna duda. Estaba armado para que explotara y para que en diciembre empezaran los saqueos y en enero ya volviera el peronismo al poder. ¿Cómo eso? Es la primera vez que lo contás eso. ¿Cómo es eso? Claro, era una bomba armada para que... Ellos creían que nosotros no éramos liberales libertarios. Es decir, creían que éramos liberales libertarados. Está lleno de liberales libertarados que dicen, este gobierno no es liberal, es un gobierno liberticida, no levantó el cepo, no hizo esto. No. O sea, que se la pasa criticando. Bueno, si hubiéramos aplicado las medidas que decían esos imbéciles, teníamos la hiper, ¿sí?, con 90 y pico % de pobreza, y en ese contexto, digamos, se iniciaban los saqueos, el peronismo, digamos, una técnica muy normal en ellos, y, digamos, nos hubieran sacado en enero, ya no estábamos más, y todo lo que hubiera pasado le hubieran echado la culpa a la idea de la libertad y seguramente hubieran generado por lo menos 20 años más de este sistema colectivista. Pero déjame, porque todavía falta más. A ver. Teníamos 50.000 millones de dólares de deuda de la CIRA, con lo cual, si no arreglábamos la cuestión comercial, la economía se paraba porque no podía importar insumos. Teníamos 10.000 millones de dólares o un poco más de deuda con los pagos de dividendos. Teníamos, además, reservas internacionales netas negativas por 12.000 millones de dólares. Entonces, ese era el cuadro de situación que nosotros teníamos. Entonces, dijimos, bueno, para cortar la inflación hay que cortar la emisión monetaria. Eso tenía dos fases iniciales. La primera era ir a déficit cero. Nosotros hacemos el postulado de que íbamos a ir a déficit cero durante el 2024. Nos dijeron que estábamos locos, era lo más suave que nos dijeron, que era imposible ajustar más que un punto del PBI por año, pero que eso ya era casi delirante. ¿Y qué vas a poner un plan Bonex también? Sí, ahora eso voy cuando voy a la parte monetaria. Y en ese contexto, que era imposible. Nosotros, de hecho, nos encontramos con el programa del Fondo Monetario Internacional caído, porque, digamos, el gobierno anterior lo había violado sistemáticamente. Teníamos vencimientos de deuda en dólares por 25.000 millones de dólares, gran parte con organismos multilaterales, y había que poner en caja el programa. Eso, en términos generales, te tarda, digamos, 3 meses. ¿Sabes cuánto tiempo lo resolvimos nosotros? ¿Cuánto? Un fin de semana. Imagínate la fuerza que tenía el programa. El Fondo Monetario Internacional, la verdad que dijo, bueno, estas son las metas de ustedes.
con que le cumpliéramos las metas que había dado el gobierno anterior, lo cual implicaba un sobreajuste, digamos, les alcanzaba. No, el fondo no creía que podíamos hacer lo que hicimos. Y lo increíble es que nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en enero. Y a partir de ahí, digamos, la cuenta del resultado financiero de Argentina quedó neutra. Esto tuvo varios impactos. Hay uno que es el más fácil y es que si vos no tenés déficit financiero, la deuda no crece. Si la deuda no crece, la relación deuda-producto cae. Por lo tanto, vos te convertís en solvente, o sea, sos un pagador. De tener los bonos en 20, 25 dólares con un riesgo país de 3.000, hoy están cerca de 70 con un riesgo país de 740. Gran logro. Además, teníamos el problema del Banco Central, ¿sí? Que decían que íbamos a hacer un plan Bonex. Nosotros no hicimos un plan Bonex. Y a diferencia de... O no decían nada cómo iban a arreglar el problema de los pasivos remunerados, o antes las LELIQs, o antes las LEBACs. Nosotros lo que hicimos es que conforme íbamos mejorando las cuentas públicas e íbamos validando las cuentas públicas positivas, superavitarias, eso nos permitió, digamos, pasar deuda del Banco Central, que siempre debería haber sido deuda del Tesoro, al Tesoro. O sea, con lo cual, además, en términos digamos, de deuda, no es que cambiaba el hecho de que si vos la sacás del Banco Central, deja de ser emisión monetaria futura y por ende la expectativa de inflación cae. Bueno, ese trabajo que la verdad es que no sabíamos cuánto tiempo iba a demandar, porque eran 4 bases monetarias que había que sacar, era un tema bastante complejo. La verdad es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a demandar, porque eso además, nosotros como no lo hicimos con un plan Bonex, lo hicimos de manera voluntaria, no sabíamos cuánto iba a tardar. ¿El resultado fue antes del que esperabas? Muchísimo antes, lo resolvimos en 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo que hizo es, frenaste el mecanismo de emisión por déficit fiscal, frenaste el mecanismo de emisión endógena, digamos, por el cuasi fiscal. Nosotros, digamos, diseñamos el crawling peg, que eso también fue muy importante, porque cuando nosotros teníamos que mirar el salto cambiario, porque no podíamos sacar el cepo, porque teníamos un montón de problemas en el balance del Banco Central de stocks. Sí, ¿y ahora lo puedes sacar? Ahora voy a decirte bajo qué condiciones lo voy a sacar. Sacar lo voy a sacar. ¿El año que viene? Sacar lo voy a sacar. Pero yo te voy a dar las condiciones. Esto es lo mismo que yo decía con el tema de los pasivos remunerados. Daba las condiciones bajo las cuales los íbamos a sacar. Porque como nosotros creemos en la libertad, digamos, esto es un proceso de mercado y se tiene que resolver voluntariamente por los individuos. Entonces, conforme nosotros fuimos solidificando nuestra posición fiscal, fue posible pasar la deuda desde el Banco Central al Tesoro Nacional. Como además hicimos un salto cambiario, achicamos el exceso de oferta de divisas. Todos decían, no, 600, o sea, y nosotros agarramos y dijimos, no, vamos a tratar de minimizar la brecha. Con lo cual achicamos el exceso de demanda de divisas, con lo cual achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía. Por ende, digamos, cayó menos la actividad, cayó menos el empleo, cayeron menos los salarios reales y hubo menos pobres e indigentes de los que podría haber habido. Eso también fue una cuestión de estrategia y de diseño. Entonces, en 6 meses limpiamos la hoja del Banco Central. Esto es un milagro. O sea que en 6 meses Argentina hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Eso no existe en la historia de la humanidad que haya alguien hecho eso. No solo por la magnitud, que no es replicable, sino en la cantidad de tiempo. ¿Me pones un poquito ahí, Javi? No, pero quiero terminar de contar de estas cosas porque me parecen que son de una importancia que esto la gente lo tiene que saber, porque digamos, o sea, iba a ocurrir un cataclismo y acá no ocurrió ese cataclismo. Entonces, digo, la gente tiene que tener conciencia de lo que recibimos, porque hoy el caso argentino se estudia en todo el mundo de lo que hicimos. De hecho, te cuento algo, Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía, especialista en hiperinflaciones, pidió verme el 10 de diciembre, viene a verme Thomas Sargent. Hoy me pasó, digamos, una captura de pantalla, Agustín Echevarne, del Premio Nobel de Economía Edmund Phelps, digamos, dedicándome un libro. O sea,
Y también he cosechado, digamos, palabras elogiosas de tipos como Robert Barro, o sea, que es profesor en Harvard con Sturzenegger. Entonces, por eso, digo, o sea, mientras que acá, digo, siguen criticando y parece que estuviéramos en el medio de la Segunda Guerra Mundial, sucede que en el mundo, digamos, reconocen nuestros logros de manera impresionante. Entonces, otra cosa que también es importante, decían, bueno, pero cuando bajen la inflación lo van a hacer a un costo monstruoso en términos de actividad. Te paso un dato. Ayer salió el dato de inflación mayorista. 1,3, ¿no? 1,2. 1,2. ¿Sabes cuánto es eso anualizado? 15. 15. Es decir, que la inflación la bajamos más de 1000 veces. ¿Te das cuenta, no? O sea, de 17.000 a 15. Vos me podés decir, no, bueno, pero eso no le importa a la gente. A la gente le importa la inflación consumidor. La inflación consumidor fue 2,7. Ahora, sucede que nosotros tenemos el crawling peg y tenemos la inflación internacional. Eso te da una inflación inducida de más o menos del 2,5 mensual. Con lo cual, la verdadera inflación es 0,2. 0,2 anualizado es 2,5% anual. Es decir, te das cuenta que estamos llevando a la inflación a niveles que oscilan entre el 2,5 y el 15. Que la inflación deje de ser noticia, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿qué era lo que nos decían? Bueno, pero esto va a ser en términos, tener un costo en términos de actividad monstruoso y entonces, digamos, va a explotar la pobreza y la indigencia. Esto también es muy interesante. Cuando vos tomás, es decir, está claro que, digamos, es incuestionable la caída de la inflación, incuestionable. No hay ningún tipo de duda, pero para mí es un tema central de la ciudadanía. Vos dijiste, no le importa a nadie, para mí sí, ¿eh? Bueno, está bien, sí. digamos, o sea... Pero lo dijiste con ironía, yo lo sé. No importa, lo dije como lo dije y listo. Ahora vamos al tema de actividad. Vos tenés un indicador que se llama EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica. Es una proxy del PBI de frecuencia mensual. Cuando vos empezás a mirar, si vos querés ver claramente qué pasó, tendrías que ver en cuánto estaba el EMAE en diciembre y cuánto está ahora. ¿En cuánto estaba en diciembre? Dios, si lo querés en nivel, es 142,6 u 8. Que es digamos, no tiene sentido, digamos, mirarlo en nivel, pero digamos, sí. Es un índice. Que cuando vos tomás el dato desestacionalizado de agosto, es el mismo. En septiembre ya lo pasás. Es decir, quiere decir que la actividad económica, cuando termine el año, no termina abajo, termina arriba. Eso quiere decir que la recesión se terminó. La recesión terminó en abril-mayo. Entonces ahora el punto es el siguiente, es decir, la economía cayó y rebotó y hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre. O sea, eso muestra que vos hiciste el ajuste fiscal más grande de la historia y no tuviste, digamos, impacto en actividad punta a punta. En realidad, punta a punta mejoró. Obviamente que cuando tomes la frecuencia en la cual se mide el PBI, que son trimestres, y como vos venías cayendo, los primeros te van a quedar comparando contra niveles muy altos, pero es como que me echaras la culpa a mí, digo, de la debacle que traía el gobierno anterior. O la pobreza del primer semestre que dio más alta. Bien, eso es lo que quiero contar también. Entonces vas a terminar con un PBI punta a punta habiendo tenido una tasa positiva. Pero muy bien vos me señalás el tema de la pobreza, eso es genial. Vos, digamos, o sea, ¿cuál es la pobreza que dejó el kirchnerismo? ¿41 o el 57 que digamos, al que saltó en diciembre en las estimaciones que hace Martín González Rosada? Digo que es un excelente economista de la Universidad de Itela y que se dedica a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenías un dato promedio. Ese dato promedio tiene datos muy bajos de julio y datos muy altos de diciembre. Entonces te está mostrando un número falso en términos estadísticos porque si la serie viene creciendo, el promedio subestima lo malo de la serie. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Después hay otro problema que es el efecto del sinceramiento. ¿Te consta que había controles de precios en el gobierno anterior? Sí, claramente. Bien. Y te consta que las... cuidados. Claro, exacto. Y te consta que las góndolas estaban desabastecidas. Sí, no había oferta. Bien, exacto. Esto es muy importante. Porque esto explica por qué salta
Yo te hago una pregunta, y lo voy a poner así muy grosero. Esteban, te doy 10 millones de dólares, ¿cómo te sentís? Y mejor que ahora, probablemente. Bueno, ahora te digo, bueno, yo te doy esos 10 millones de dólares, pero vos vas a estar solo en una isla como Robinson Crusoe. Me prefiero estar donde estoy ahora, sin los 10 millones de dólares. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Argentina mide la pobreza por línea de ingreso. O sea, y en realidad es, vos computás una canasta, la básica alimentaria para la línea de indigencia y la básica total, que es una combinación lineal de la de indigencia, digamos, o la alimentaria, y eso, digamos, por algo que se llama coeficiente de Engel, y te da la canasta básica total, y eso es los ingresos que vos necesitas tener para no caer en la pobreza. No caer en la pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Y esto, cuando vos tenés controles de precios, los precios que controlan, ¿cuáles son? Los que entran... Los que están controlados, los de la lista Los que entran en las canastas, claro. Entonces, además la tenés subdeclarada. Pero no porque, digamos, sea, digamos, es un problema el INDEC. Es un problema, digo, que el que hace la política económica lo hace a propósito. Es un mentiroso. Si los controles de precios los funcionaron nunca en la historia. Es el INDEC de Moreno, digamos. No necesitas el INDEC de Moreno. Digamos, o sea, pero el ministro de Economía te lo hace sabiendo, digamos, cuáles son los productos que están en la canasta y entonces te miente la canasta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como vos tenías inflación creciente, o sea, déficit fiscal, lo financiabas con una emisión monetaria, ¿sabes cuánto emitió el gobierno anterior para pagar déficit el año pasado? ¿Cuánto? 13 puntos del PBI, la base era 2,5. Listo, ya está, ¿me entendés? Que tenías un desastre. ¿Para vos eso es un delito, Javier? Hoy, para mí sí, pero no está, el Código Penal no lo dice, tipificado, claro, digamos, como delito. El Código Penal no lo dice. Claro, exacto. Para mí emitir dinero es un delito, pero digo, porque es una falsificación. Pero no importa, o sea, eso es una discusión, si vos querés, en otro plano. Pero volvamos al tema del cómputo de la pobreza. Entonces, ahora vos tenías esos pesos. Esos pesos decían que vos podías comprar esa canasta. Ahora la pregunta es si ibas al supermercado y estaban los bienes. Algunos no. La gran mayoría Los precios cuidados no estaban. Por eso, la gran mayoría no estaban. Quiere decir que vos tenías un indicador de pobreza que ya tenía el problema que traía el rezago y tenía el problema que además los productos no estaban en la góndola. ¿Y hoy eso está bajando, Javier, o no? Pará, porque esto es importante. Porque digo, parece que digamos, el tipo que se sinceró y empezó a hacer la cosa bien es un idiota. Porque entonces vos sinceraste las cosas y pasaste de 41 a 57. ¿Pero qué sos? ¿Idiota te haces? ¿Cómo ahora estás haciendo la cosa bien y la pobreza es mayor? Y porque ahora suponete lo siguiente. A esos precios no hay producto. No hay producto. Es como el ejemplo, viste, que usa de Pablo del bazar. Sí. Va una persona al bazar, digamos, pide, le dice, ¿cuánto está ese jarrón? Le dice, bueno, 1 millón de pesos. ¿Cómo 1 millón de pesos si enfrente está 200.000 pesos? Bueno, vaya, compre enfrente. No es más. No, bueno, acá cuando la llama tampoco, también va a valer 200.000. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esa situación, los precios en rigor son infinitos, porque vos te vas a morir de hambre. Porque sí, muy lindo la estadística que computás, pero vos no comés estadística, vos comés producto de verdad. Y vos necesitas que los productos aparezcan. ¿Cómo aparecen? Y normalizando los precios. Cuando normalizás los precios, estadísticamente te lo registra. Y eso hace que te sincere el nivel de pobreza que había. Entonces te salta a 57%. ¿Sabes cuánto es hoy el nivel de pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. Vos te das cuenta, la bajamos 11 puntos. ¿Bajaste la pobreza 11 puntos? Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. Sí. A ver, Javier... 9, 10 meses. Sí. 11 puntos. Vos te das cuenta, sí, ¿no? Sí. Digamos, de lo que hicimos. O sea, estamos destruyendo la inflación. No sufrimos en actividad, no sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. ¿Vos sabés cuánto era el salario básico promedio, digamos, formal, antes de que asumimos? $300. ¿Sabés cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1.100. ¿Cómo? ¡Hey! Venía a hablarme de recuperación. Bueno, hoy el dólar está abajo del que asumimos, porque cuando asumimos estaba en 1.300, hoy está a menos de 1.100. Sí, a ver, porque quiero seguir con esto en la economía, que es súper interesante. Te subestimaron como candidato. Esto es un dato, ni siquiera es mi opinión. Te subestimaron. La política tradicional te subestimó. Muchos de mis colegas, buena gente, te subestimaron también. Y muchos lo han dicho, lo subestimamos como candidato. ¿Te subestimaron como presidente también o no? No lo sé, yo trabajo y listo, a mí no me importa.
Digo, si yo me hubiera comido las operaciones, las falsas encuestas, o me hubiera rendido ante los golpes que me pegaban los periodistas, porque los periodistas golpearon bien fuerte, hay algunos que jugaron activamente. Hay gente que se metió con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis hijos de 4 patas, es decir, con mi intimidad, se metieron con todo, ¿eh? No les importó nada. Digo, es más, hasta no hace mucho, digamos, o sea, digamos, y tengo de testigo un economista, un consultor muy importante, los drones para espiarme adentro de mi casa. ¿Vos te parece normal todo eso? ¿Nos mandó medio de comunicación eso, Javier? Sí. Ahora la pregunta es, esto es muy interesante, porque el otro día estaba mirando digamos, vi el recorte de un programa, y entonces un periodista dice que ellos no, digamos, o sea, ellos no habían hecho esto. ¿Y qué hicieron las redes, que tienen el archivo instantáneo, le pusieron justamente cómo estaban mintiendo? Que sí, efectivamente hicieron eso. Es más, porque aparte no necesariamente lo tenés que hacer de modo directo. Digo, o sea, aparecía alguien diciendo cualquier peste y barbaridad de mí y te dabas cuenta que era mentira. ¿Pero qué hacías? Lo invitabas y lo primero que decías, ¿vos qué opinas de Milei? Es un clásico, dale. Entonces no me vengas a decir que no jugabas. Sí, jugabas activamente y te la pasabas invitando tipos que eran capaces de decir cualquier mentira sobre mi persona con tal de ensuciarme. Sí, vos fuiste presidente pese a los medios, no por los medios. ¿Viste? Muchas veces... Es pese a los medios. O sea, si hubiera sido por los medios, o sea, me debería haber hasta bajado del balotaje. Ni siquiera debería haber participado. De hecho, lo que decían es que con dificultad que no iba a poder armar estructura, nada, pero que pasaba las PASO y después nos caíamos en la general a niveles, digamos, del 2%. Iba a ser un fracaso rotundo. ¿Y ahora hay un cambio de era? Yo creo que hay un cambio de época porque la gente, digamos, se dio cuenta que es mejor que le digan una verdad dura antes que una mentira confortable. Cualquier analista político seguramente te diría, che, no te pelees con el periodismo porque no te conviene. Esa es una mirada tradicional y capaz que tenga razón, yo no lo sé. Yo te hago una pregunta, ¿Vos mirás eso? ¿Analizás eso? No, digo, estos tipos piensan todo mal. Digo, los voy a explicar. Te hago una pregunta. En el barrio tenés un matón que va y les cobra peaje a todo el mundo para hacer cosas y si no lo revienta a trompadas. ¿Qué te van a decir? No, con ese no te metas. Ah, o sea, tenés que ser esclavo. No es mi caso. ¿Vos te querés meter con todos? Me estoy metiendo con todos. Digo, y con los que me metí es con el periodismo, porque de hecho les corté la pauta. Y cuantos más los escuchás gritar, es porque más sucios están. Muchas veces se planteó, Milei gobierna con las encuestas. Yo alguna vez dije, me parece que hace todo lo contrario de lo que dicen las encuestas. Si hubiese hecho caso a la encuesta, no sería presidente. ¿Cómo es tu relación, la toma de decisiones con las encuestas? A ver, yo lo voy a poner en estos términos. A mí me votaron con un mandato muy claro. A mí me pedían que baje la inflación y que termine con la inseguridad. Sí, coincido. Y si hay algo que caracterizó mi campaña, es la honestidad diciendo lo que iba a hacer. Con lo cual, lo que implicó que me pegaran todos por lo que yo iba a hacer y nadie decía, ¿te acordás del chanta del siniestro diciendo plan integral, plan integral, plan integral? Pero nunca te contestaba qué iba a hacer. ¿Plan integral? Sí, obvio, sí, el siniestro. Uno de los políticos más roñosos de la Argentina, digamos, a la par de Massa, Lustó, todo eso, están todos en el mismo nivel. ¿Y Cristina? Cristina también, digamos, o sea, Cristina es deplorable. Sí. ¿Te pusiste contenta con la condena o no? No me corresponde, digamos, a mí expresar sentimientos sobre el tema, menos siendo el Poder Ejecutivo. Digo, lo que sí me gusta es que el Poder Judicial avance sobre cosas que en otros casos no han avanzado nunca. La han tirado a la tribuna siempre. Y si hay algo que a mí me congratula es que durante este gobierno se condenó a Irán por los atentados que han cometido en Argentina y se ha condenado a Cristina Fernández de Kirchner. Viste que hay una discusión en Argentina si a este gobierno le conviene enfrentar o no a Cristina. No, pero quiero ir con el tema de las encuestas. Entonces, es más, yo fui muy claro en mi programa de gobierno
En lo económico, fíjate que yo iba con una motosierra, Sí. digo, modelo que lo está copiando un tal Elon Musk. Y los Max te copió la motosierra. De hecho, interactúo con él y con Habeck, no me sale bien ahora el nombre. Digamos, porque no es con quien yo interactúo con él. Y, digamos, con el modelo Sturzenegger para desregular. ¿Hablas con WhatsApp seguido con él? No es por WhatsApp, nosotros nos comunicamos directamente por el directo de Twitter, de X. Sí, porque ese, digamos, lo tiene todo el tiempo a mano. Entonces, básicamente, por un lado, la motosierra, el ajuste fiscal. Por otra parte, nosotros hablamos de competencia de monedas. Después le pusieron dolarización, pero siempre fue competencia de moneda. Hoy existe competencia de moneda. ¿Sabes que si vos quisieras hacer una transacción hoy en dólar, bueno, lo que quieras lo puedes hacer? Lo puedo hacer. Lo que quieras. Puedes hacer la moneda que se te dé la gana. Tema no menor. Con lo cual en eso también avanzamos. Pero no solo eso. Yo dije que el que las hace las paga. Digamos, terminamos con los piquetes, no hay más piquetes en la Argentina. Eso es cierto. Dijimos que íbamos a terminar con los gerentes de la pobreza, terminamos con los gerentes de la pobreza. Y decían que eso era imposible, ¿no? Y nosotros lo hicimos. Mirá cómo funcionó el plan Bandera en Rosario, digamos, con la gestión de Bullrich. Lo hizo bajar los asesinatos 90%. Vamos, digamos, o sea, mirá cómo están mejorando los indicadores de seguridad. De hecho, es tan importante el programa de seguridad que la gente del Fondo Monetario Internacional le pidió a Bullrich que le explique cómo esto se entrelazaba con el diseño de la política económica. Tema no menor, estamos haciendo escuela a nivel internacional. Y lo otro que fui muy claro, ¿qué fue? Con mi política internacional. Dije que voy a estar alineado con Israel y con Estados Unidos. ¿Con quién estoy alineado? Con Israel y Estados Unidos. Y cuando mi otrora canciller cometió un error, ¿cuánto duró en el cargo? 30 minutos. Tengo entendido que la echaste por WhatsApp, no sé si esto es cierto. Le pregunté lo que pasó cuando, digamos, efectivamente fue como pasó, digamos... no dudaste en echarla, digamos. 30 minutos tardé en buscar toda la información. Cuando tuve toda la información... ¿Con otro funcionario que erre de esa característica harías lo mismo? Todos saben que no tienen permitido 1 milímetro de error. De hecho, fue Petri al programa de Luis Majul, sí, y le dijo, acá no hay lugar para error. Digo, ¿te equivocás? Te echa. Y sí, claro. Digo, a ver, eché a un amigo de 18 años. Nicolás Pose. Ah, ok, listo. O sea, acá, o laburás y hacés la cosa bien, o pista. Digo, se acabó. Pero vamos de vuelta por el tema de las encuestas. Entonces, el punto es que hay un dicho maravilloso, a mí me encanta, que dice, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Yo sí sé a dónde quiero ir. Y yo lo que hago es darle la línea a dónde quiero ir a mis ministros y después les doy libertad de acción para que logren los resultados en el marco de las ideas de la libertad. Lo importante en esto no es mirar las encuestas para hacer cosas, porque eso te da un resultado inconsistente. Cuando sumás las partes, digamos, no respetás las restricciones de presupuesto, terminás mal. Vos les concedes todo a todo y volaste por los aires. Entonces vos tenés que tener un norte, saber a dónde vas. Y eso es lo que yo hago y le digo a mis ministros. Yo quiero ir acá y cada ministro se tiene que acomodar a cumplir ese objetivo. Las encuestas sirven para saber dónde estás parado hoy. Ejemplo. O sea, más como diagnóstico y no como norte. No, jamás como norte. Es para saber dónde está la sociedad parada hoy. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Si vos me decías el tema universitario, ¿hubieras tomado mi posición? ¿En abril, decís vos? Nadie hubiera aceptado tomar mi posición. Nadie. Nadie tenía, digamos, las agallas, el coraje para hacerlo. Punto. La opinión pública estaba 90-10 en favor de la posición de las universidades. En abril. Primera marcha, 250.000 personas fueron. La segunda marcha fueron 60.000.
toda aparateada por el peronismo, con lo cual fueron muy poquitos estudiantes. Ya después la marcha no sumaban ni 1000 personas. Cuando arrancamos la discusión estaba 90-10 la posición de las universidades. Y nosotros siempre habíamos dicho que nuestra intención no era privatizar las universidades, no era arancelarlas, nada de esas mentiras. Lo único que nosotros queríamos hacer era auditarlas. Hoy, digamos, si lo planteás de manera burda, la pregunta es 60-40, tendríamos que actualizar los números, a favor de las universidades. Pero cuando ya metés el problema en las auditorías, estamos 50-40 nosotros arriba. Sí. Y cuando vos lo planteás en términos de auditoría solamente, ¿qué es el planteo nuestro? ¿Sabés cómo estamos? ¿Cómo? 85-15 arriba. No quiero que se vaya a la entrevista sin preguntarte varias cosas de la coyuntura y después de tantas reuniones internacionales. Esto es una sensación. No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de No, gabinete. decidió no participar. Ah, ella decidió no Sí, participar. hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política y nosotros llamamos la casta. ¿Qué hay que hacer con el edificio Evita de Acción Social? ¿Lo vas a tirar abajo? Mira, eso, digamos, hay que ver, digamos, cuál es el... Digamos, no podés tirar un edificio porque sí. No, obvio. Entonces, ahora, si vos me preguntás, porque, digamos, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Que no hizo nadie. Hicimos sacar todas las representaciones políticas que había en los edificios. Sí. O sea, con lo cual, digamos, y eso habrá que ver la conveniencia de si ese edificio debe seguir o no, que es independientemente de cómo esté decorado. Sí. Que dicho sea de paso, el decorado no... ¿Te gusta el decorado? A mí me parece que las oficinas públicas tendrían que ser asépticas en estas cosas. Es decir, porque... ¿Se puede sacar el decorado y no tocar el edificio o no? No sé si funcionalmente es conveniente sacarlo o no el edificio. Eso hay que preguntarle a alguien que sepa de cuestiones urbanas y hay que ver las necesidades del ministerio o qué es lo que se puede hacer con eso. Pero lo que a mí no me gusta, es que se usen como símbolo partidario. Eso no está bien. Ayer entrevisté a Miguel Boyano y pensé que me iba a decir algunas cosas de economía y me sorprendió. Me dijo, hoy la obsesión de Milei es arrasar en las elecciones. ¿Querés arrasar en las elecciones? Yo escuché esa frase de Miguel. Para mí no es la interpretación que yo hago de la situación. Capaz que hice yo. No, yo lo escuché. Él dijo eso. Yo digamos... Lo que pasa es que a veces hay que ver, digamos, dónde uno pone el foco. Yo lo que digo es, vos querés hacer una reforma que sea exitosa. Digo, que saque a los argentinos de la miseria a la que han sido sometidos durante los últimos 100 años. Nosotros estamos logrando un montón de éxitos en lo coyuntural, ya sea en nuestra política económica, en nuestra política de seguridad, en nuestra política social, digamos, y en nuestra política exterior. Eso es indudable, los logros, digo, solo un necio lo puede negar. Ahora, dicho esto, hay una parte que es una agenda de largo plazo. La reforma estructural más grande de la Argentina la hizo Menem. Nosotros hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem, en 6 meses, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Obviamente que tengo un agradecimiento y una gratitud enorme hacia el resto de los aliados políticos que acompañaron
digamos, este movimiento en favor del cambio. O sea, con lo cual además tengo muchísima gratitud hacia todos esos bloques que han acompañado y que no solo han acompañado esa reforma, sino que además han defendido los vetos que defendían el equilibrio fiscal. Porque vos hoy ves la actividad que está volando, pero la contracara de eso es que vos desplomaste el riesgo país. Y el riesgo país se desplomó después de esos dos vetos. Sí. Entonces, todas esas personas que han cuestionado a nuestros aliados, bueno, yo quiero dar mi agradecimiento a nuestros aliados, porque gracias a ellos estamos derrumbando el riesgo país, la economía está creciendo fuertemente, el empleo está creciendo, digamos, y además, o sea, está estabilizado el mercado de cambios, la bolsa argentina es la que más subió en el mundo, que subió 130%, y no solo eso, sino que además, digamos, estamos bajando la pobreza sustancialmente. ¿Todos juntos en las elecciones con el PRO? Nosotros tenemos un excelente diálogo y yo creo que debemos caminar a un rumbo en el cual nos encuentre juntos. Porque el enemigo está claro cuál es. ¿Quién es el enemigo? Los colectivistas que odian el cambio. Digamos, que aman este modelo que nos llevó a esta miseria. Ese es el enemigo. Después ponerle la cara que quiera, pero el enemigo es el mismo. Digo, puede tener la cara de Néstor Kirchner, la de Cristina Fernández de Kirchner, la de Alberto Fernández, la de Massa, digo, o cualquiera de esos colectivistas que nos han destrozado la vida. Dicho esto, te diría, pero si vos querés lograr que esto sea permanente, tiene que tener tres patas. Hay una parte que es la pata económica, hay una pata que es la pata política y otra pata que es la cultural. ¿Qué hizo la izquierda, por ejemplo? Hizo una revolución cultural fabulosa, se cayó el muro, los aplastó, pero como las cucarachas resurgieron, se juntaron en el Foro de San Pablo y armaron una estrategia basada en Gramsci y fueron sumamente exitosos, ¿no? Porque en Argentina tuviste... La izquierda son cucarachas, decís vos. Pido perdón a las cucarachas. Sos bravo. ¿Que hay un bicho peor que las cucarachas? Sos bravo. Se van a enojar muchas personas de izquierda. Bueno, no me importa, digamos, o sea, hay 150 millones de seres humanos que perdieron la vida por culpa de ellos que fueron asesinados, además del fracaso económico, social y cultural que tuvieron. Entonces, fíjate esto, y fueron muy exitosos, porque tuviste 3 periodos Kirchner más el de Alberto, 4, en Uruguay tuviste a Mujica, a Tabaré Vázquez, en Chile tuviste a Lago, a Bachelet 2 veces, a Boric. ahora. En Paraguay tuviste a Lugo, en Bolivia, Evo Morales. En Bolivia, Evo Morales. Brasil, a Lula. En Brasil, a Lula y a Dilma Rousseff. En Perú, a Castillo. En Colombia, a Petro. En España, Pedro Sánchez, si querés. Sí, Pedro Sánchez y Zapatero. En México, López Obrador y la persona que está ahora, que es directamente comunista, pero así declarada, por decirlo de alguna manera. Me estoy olvidando algún caso más de... O sea, fueron muy exitosos políticamente. Entonces, dieron la batalla cultural, fueron exitosos políticamente. En Venezuela, vamos. Sí, sí, Venezuela. Bueno, digamos, Chávez y Maduro. Sí, hay 3 dictaduras ya, Venezuela, Nicaragua y Cuba. No. Entonces, fíjate esto. Fueron muy exitosos en lo cultural, en lo político, pero un desastre en lo económico y se están cayendo a pedazos, y eso pasa también con el wokismo a nivel mundial, básicamente porque no le funciona la economía. Ahora, nosotros sí tenemos el modelo económico correcto, que es un modelo exitoso. Si vos creés que esta reforma tiene que ser permanente y para eso tenés que ganar las legislativas. Ahora, pero por eso, vos tenés el modelo y la verdad, digamos, estamos probando que funciona. ¿Sí o no? Estamos probando que funciona, digamos... Economistas de los más prestigiosos del mundo, digamos, o sea, validan esto. Digamos, tengo una lista enorme, digamos, de economistas que me quieren ver. Digo, no puedo ver todo porque, digo, no me da la agenda. Me encantaría, pero no me da la agenda.
Es lo mismo que cuando voy a estos foros internacionales. Digo, tendría que chequearlo con Gerardo, pero había como... Gerardo Huarte, ¿no? Sí, entre 50 y 70 pedidos de bilaterales, o sea, no me da el lomo para hace ir un a año en las eso. elecciones, ¿te imaginabas eso o no? Hablar con Donald Trump, hablar con Elon Musk. Digo, no, la verdad que no. Digo, después si querés hablamos de esas cosas, pero quiero seguir con esto de cómo es la batalla. Entonces, ok, la economía va bien. Ahora, otra cosa que vos necesitas es tener un brazo político. Vos sabés lo que cuesta armar un partido en Argentina. Sí. O sea, de hecho, el Partido Libertario estuvo un montón de tiempo para ver si podía armar un partido. Antes habían hecho el Liberal Libertario y no pasó. Hay un montón de experimentos fallidos que si no tenían combustible de gobiernos que querían crear falsa competencia, no lo sacaban. Digo, se te caían las afiliaciones, te impugnaban, digo, todo y nunca sacaba su partido. Mi hermana, la supuesta repostera, o pastelera, no sé cómo le dicen. Repostera. Repostera. Como si eso fuera un delito. Y que no sabe nada de política, en 6 meses armó un partido. Creo que hoy sale la legalización del partido a nivel nacional, tengo entendido. ¿Qué me contás? Digo, mirá dónde nos puso la repostera. Porque sin mi hermana... ¿La ves candidata a tu hermana? No sé, es un problema de ellos, hablarla con ella. Digamos, porque yo para hacer este tipo de previsiones no soy mandado a hacer, porque yo te recuerdo... Yo le pregunté y en off me dijo que no, pero... No, yo te voy a contar algo. Cuando en el año 2018, en New York City, Esper decide lanzarse como candidato presidencial, me agarró Alberto Venegas Linchijo, o sea, el prócer, y me dijo, pero usted no se va a meter esto, mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Dije, no, profe, ni en pedo. ¿De dónde estás parado acá? Digo, estamos en la Casa Rosada. Este es mi despacho. Digo, para los que no saben, este es mi despacho, es donde laburo cuando vengo acá. Porque a mí me gusta laburar en Olivos. Porque salgo del dormitorio, me voy al escritorio y ya me pongo a laburar a las 7 de la mañana, ya estoy con el cuchillo entre los dientes, hasta las 11 de la noche no paro. Pero bueno, ese es un problema de... Todos los días toma decisiones. Todos los días. Pero fíjate, esto es interesante. Adorni me va a matar porque se hizo más larga la entrevista. No importa, digamos, o sea, después verás cómo la fraccionás. Sigue con trabajo Adorni igual, por las dudas. Adorni es un crack. Sí. Adorni es una de las grandes revelaciones. ¿Lo anoto como candidato o no? No sé, pregúntale, es un problema de él. Bueno. No, porque yo digo, ¿qué puedo decir? Si yo digo algo que decidí, estaba sobre mí mismo la decisión, dije ni en pedo y mirá dónde estoy. O sea, con lo cual, si no le pude pegar a la mía, menos le puedo pegar a la de mi hermana. Y tampoco le puedo pegar a la de Adorni. Entonces, armó el partido en 6 meses. Y lo otro que vos tenés que tener es la batalla cultural. Y nosotros lo que estamos haciendo es integrar esos 3 elementos. Porque si vos no hacés la batalla cultural, te pasa lo que le pasó a Chile. Modelo exitoso, se los comió la izquierda con la estrategia Gramsci, se cayeron. Entonces, nosotros estamos trabajando en los 3 frentes activamente. Entonces, eso no quiere decir que yo estoy todo el tiempo pensando... No, digo, se llama división de trabajo, digamos, yo me encargo del ejecutivo que funcione, digamos, mi hermana se encarga de que el brazo político funcione y hay gente que se dedica a la batalla cultural. Tengo las últimas dos preguntas con un tema que es muy del círculo rojo y se comenta mucho, que es el tema de la Corte. ¿Te preocupa que la Corte quede de 3 miembros o no es un tema que te...? A ver, hay que ver si, digamos, puede... Es del círculo rojo y de la República, ¿no? Que quede claro, ¿no? No, está bien, yo entiendo eso. Lo que hay que ver es si, digamos, puede funcionar operativamente a la luz de los problemas que tiene Argentina. Por eso yo envié 2 pliegos y bueno, están ahí, digamos, están... No avanzan. Bueno, está bien, digamos, o sea, decisión del Senado. Si no avanza, no avanza, ¿qué le vamos a hacer? O sea,
Digo, yo voy a tratar de agotar la instancia institucional de que salga por donde tiene que salir, que es por el Senado. O sea, yo, digamos, o sea, en eso el ministro, digo, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, labura a brazo partido, interactuando con el Congreso, con las provincias, así es que a mí me gustaría que salga como tiene que salir por el Senado. O sea, y no tener que encontrarme con situaciones donde hay, digamos, un desborde y que no puede funcionar y que queda atascado y que no lo podamos resolver. Me parece que, espero que, digamos, los senadores que acepten los dictámenes y podamos pasarlos y aprobarlos. Hablaste del penal de Bataglia, que lo erró. ¿Cuál penal erraste en este año? Dijiste que como pateaste mucho, erraste unos cuantos. Dices, che, lo erraste, ¿no? Porque por los goles ya los contaste. Sí, nosotros en un momento creíamos que nosotros, viste que el programa monetario tuvo 4 etapas. Una etapa que fue cerrar la emisión fiscal, otra etapa que fue cerrar la emisión por sector financiero, ya sea lo que tiene que ver con los pasivos remunerados y los puts, los famosos puts. Después, después de eso nosotros fuimos a lo que llamamos exceso de oferta cero. Es decir, solamente íbamos a emitir contrademanda de dinero. Eso significaba que podías emitir para comprar dólares. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando vos tenés control de capitales, esa operación de venta de dólares, que es comprar pesos para después comprar un bien, y eso es demanda de dinero y por lo tanto no es inflacionario, como los exportadores están obligados a liquidar, esa emisión de dinero no necesariamente tiene una contraparte de demanda de dinero. Y eso hizo que durante 4 meses la tasa de inflación no perforara el 4%. Motivo por el cual, frente a los ataques especulativos, nosotros decidimos ir a emisión monetaria cero. La base monetaria amplia está fija. Entonces, y ahí están las condiciones para salir del cepo. Una es, la primera etapa, ahora necesitas que durante 3 meses tengamos una inflación al consumidor en torno al 2,5%. Una vez que pase eso, bajamos el crawling peg a 1% mensual. Hoy de 2. Bueno, por eso. Con lo cual, A mitad. digamos, si nosotros validamos 2 meses más con inflación del 2,5 y después vamos a inflación del 1,5, digamos, se termina el problema del crawling peg. Pero eso no es suficiente todavía. Tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. ¿Préstamo del Fondo Monetario? Por ejemplo. ¿Vas a pedir un préstamo? Estamos estudiando distintas alternativas, porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo, puede salir al mercado, las cosas se están volviendo mucho más simples. De vuelta, necesitamos también ver cómo instrumentamos esa operación, porque vos sabés cómo es la oposición, hay gente en la oposición que lo único que quiere hacer es daño. Si yo hubiera dolarizado con la metodología que tenía, que afortunadamente, gracias a Dios, me alertó Emilio Campo que si la hacía iba preso. Porque te imaginás colocando los bonos a 20, hoy están cerca de 75, me hubieran acusado de malvender los bienes del Estado. O sea, hoy hay un montón de gente, digamos, de la parte de la progresía que, digamos, que me quiere preso, o sea, o me quiere fuera del poder. Digamos, o sea, no sé por qué no se ocupan más de cumplir la promesa de que se hubieran exiliado, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Pues alguno dijo, sí, alguno dijo que dejaba de ser gobernador también. Bueno, por eso. Pero nadie dejó eso y lo único que hacen es tratar de ver, digamos, han luchado sistemáticamente por dar un golpe de Estado. ¿Se frenó esa...? ¿Y a vos qué te parece? Con los logros económicos y ahora que, digamos, o sea, ¿sabías que en términos de encuesta estamos mejor que cuando arrancamos? Es fuerte eso.
después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia argentina, después de haber tomado un montón de medidas impopulares. Sí. Por último, Javier, porque pasamos una hora de entrevista, la disfruté como todo y yo te súper agradezco. Yo te iba a pedir perdón. Todo te digo, ¿cómo vas a pedir perdón para mí eso? Nada, me gusta mucho. Además, entrevistar a un presidente de la Nación no es de todos los días. Y poca gente lo hace también. No te contesto porque si no, digamos, después te genero problemas. ¿Qué querés que te diga? Gracias por eso igual. Gracias. Ya me entendiste, claro. Sí, gracias por eso. Pero después, una de las cosas increíbles es, no lo hice yo, lo hizo la gente. Ya lo sé. Mencioné una nota tuya y se pusieron a emocionarte. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que le haga? Digo, lo decidió la gente, no lo decidí yo. Sí. Que eso algunos no lo entienden. Javier, ¿qué mensaje le das a los argentinos? Mucha gente la está pasando mal, otra que confía fuertemente en el gobierno, pero hay un sector que todavía está ahí, ¿no? ¿Qué le decís? Que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Mira, el mejor gobierno de la historia había sido el gobierno de Carlos Menem. El otro día, Emilio Campo puso la experiencia de los programas de estabilización exitosos de la Argentina. Hoy estamos palo a palo con el de convertibilidad y si limpiás la inflación inducida, estamos igual ya. Punto 1. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros no venimos de una hiper. O sea, nosotros la evitamos la hiper. Cuando vos tenés una hiper, estabilizar después es muy fácil. Porque se destruyen todos los activos monetarios en términos reales. Entonces, digo, la mera recuperación de la demanda de dinero te saca. Punto 1. Punto 2, lo hicimos sin expropiaciones. Nosotros no hicimos un plan Bonex. Siempre respetamos a rajatabla el derecho de propiedad. No utilizamos controles de precios. Y lo más increíble de todo, lo hicimos sin fijar el tipo de cambio, con lo cual, digamos, eso es un elemento no menor, porque eso te permite anclar más fácil los precios. Y no solo eso, sino que además todo esto lo hicimos con recomposición tarifaria. Digo, esto es un caso, digamos, verdaderamente milagroso. ¿Por qué fue el mejor gobierno el de Menem? Por la convertibilidad más las reformas estructurales. Por lo tanto, nuestro programa de estabilización ya está dando pruebas que es mucho mejor que la convertibilidad. Claramente es sostenible porque, digamos, o sea, se construye sobre un ancla fiscal, que es el superávit financiero, se construye sobre un ancla monetaria, fijamos la cantidad de dinero, y no solo eso, sino que además tenemos un ancla monetaria, cambiaria. Además, en términos de reformas estructurales, ya hicimos una reforma estructural 8 veces más grande. Te voy a contar una anécdota divertida. Pero desde que ingresó Sturzenegger, todos los días saca entre 1 y 5 regulaciones. Estaba en la reunión con Modi de la India. Entonces, nada, yo le cuento, digamos, y le digo, sí, el ministro de Sturzenegger me trae muchas alegrías todos los días porque todos los días está desregulando algo. A mí me da una alegría enorme. Hemos exportado este modelo, digamos, o sea, lo cita, digamos, o sea, Elon Musk, el propio Trump, digo, todo fascinado. Y la otra parte es la motosierra que es Caputo, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, o sea, le digo, hoy quitó 4 regulaciones. Y le tengo que pedir perdón a Federico, porque habíamos quitado 44. O sea, yo creo que no me lo dijo para que no estalle de alegría en el medio de la reunión, digo, sabiendo que yo llego a ver que sacamos 44 regulaciones, me ponía a saltar arriba de la mesa. Digo, Federico me conoce, o sea, digo, llega a hacer eso y yo me levanto de la reunión, ¿me entendés? O sea, voy y le doy un abrazo, ¿me entendés? Entonces, digo, yo creo que porque semejante emoción de ver borrar 44 regulaciones en un día, es demasiado bueno. Y después hay una reflexión que me encantó de un colega que se llama Salvador Di Stefano, porque yo digo, creo que sigo siendo economista. Dice, Milei tiene un compromiso con el ajuste, con el equilibrio fiscal, pero además le encanta recortar el gasto público, él disfruta la motosierra. Vos sabés que, dice, no le tocó a la casta. 15 puntos de ajuste. Hay 10 que se hicieron sobre el Banco Central. ¿Eso es a la gente o a la casta?
Si estábamos discutiendo la hiperinflación en diciembre y hoy hay créditos hipotecarios a 30 años, ¿quién hizo el ajuste? ¿La gente o la casta? O sea, con lo cual esos 10 lo pagó la casta. Uno. Es más, los bancos tuvieron que empezar a trabajar de bancos, no de rueda de auxilio. Dándole plata a la gente. Del Banco Central que financiaba el Tesoro, ¿no? Digamos. Con lo cual, ya ahí tenés 2/3 que está claro que la gente se benefició con 10 puntos menos de emisión monetaria. Y después, los 5 puntos en el Tesoro, que en realidad fueron 6 y uno fue para dar contención social desde el Ministerio de Capital Humano, que dicho sea de paso, mientras que el gobierno digamos, que amaba a los pobres, que lo único que hacía era multiplicarlos, le cubría el 50% de la canasta básica y ahora le cubrimos el 100, ¿no? Digo, entre otras cosas. Pero al margen de eso, mirá que esto, digamos, lo interesante es que nosotros vamos a seguir con nuestro programa de reformas estructurales. Y claramente el 95% del ajuste cayó sobre la casa, porque para la obra pública, las transferencias discrecionales, los empleados públicos, los contratos, los subsidios, ¿a quién es eso? Sí. A la casta. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a una Argentina que entró en el sendero más virtuoso de su historia. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, porque hoy le sacamos varios cuerpos al gobierno de Menem. Entonces, lo que tengo para decirle a la gente es que apuesten por el país, porque esto no se vio nunca en la historia argentina y tampoco se vio en el mundo. Hoy todo el mundo nos manifiesta admiración. Entonces, ¿qué es lo que tengo para decirle? Mire, no sé cómo va a ser el futuro, pero lo único que les puedo afirmar es que va a ser muchísimo mejor, porque estamos haciendo grande la Argentina nuevamente. Este es un gobierno MAGA. Make Argentina Great Again. Gracias, Javier. Gracias, Esteban. Por haberme recibido por esta entrevista. Gracias, perdón por lo extenso. No, por favor. Un placer. Gracias. Gracias. Presidente de la Nación, Javier. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada esquina.